A pesar de todas las recomendaciones que se han dado, pues yo creo que es momento de agradecer que todavía nosotros estamos en una posición de tener libertad de expresión en este país, libertad de culto, podemos predicar como queramos. Los medios de comunicación no están atados a ninguna línea que los obligue a callar. Yo me siento con una libertad de decir lo que sienta en mi corazón y lo que crea propio en esta emisora, porque vivo en un país que todavía ese tipo de democracia se practica. Le doy gracias a Dios por tantas iglesias que hay en el país de distintas tendencias, porque para cada persona, para cada personalidad hay una iglesia donde la persona se puede sentir cómoda, donde se comparte la palabra del Señor. Y a pesar de todo lo difícil que ha sido este año desde que comenzó, los terremotos en el área sur, las clases a distancia, el país reinventándose en tantas cosas, tanto negocio que ha tenido que cerrar, gente que se ha quedado sin empleo. La misericordia de Dios nos ha alcanzado como para estar a punto de comenzar un mes nuevo. Ya hoy es el último día de noviembre. Pues me parece que glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores por toda su bondad que nos tiene aquí en Nueva Vida, por lo menos hasta el momento, todos hemos estado libres del COVID. No hemos tenido ningún incidente aquí de absolutamente nada. Así que quiero comenzar mencionando esta semana esa bondad y esa misericordia de Dios que nos ha alcanzado y que nos ha permitido, ¿verdad?, seguir haciendo este trabajo que estamos haciendo. Buena la celebración de este fin de semana en familia. Así es. Así fue. Yo esta vez estos últimos par de años he optado por el pavito ahumado. Ajá. Sí, pavo ahumado, de verdad que en Caguas hay un sitio ahí que lo hacen sabrosísimo. Ah, okay. ¿Y tú, Moreno? No, yo no comí pavo, no hice nada. No, yo te lo dije el miércoles que no. No es que se haga fiesta, es que no tenía un motivo por el cual para mí son de gracia de todos los días y dije, me quedo en casita. Muy bien. No, creo que las cosas se han comercializado demasiado, no quiero ser el Grinch. Sencillamente me quedé en casa. Yo te lo dije el miércoles. Muy bien. Sí. Anyway, somos fanáticos de Grinch, así que no. Somos fanáticos de Grinch. Sí. No comí pavo, no comí. Oye, yo tuve un pavito que quedó. Te quedó. Sí. Te guiaste de chef y te salió. Sí. Todo el mundo dijo, wow, este pavo está rico, esto es otra cosa. Sí. Así que nada, estamos pasando un buen tiempo. He estado un poquito desconectado, me desconecté estos días, pero obviamente el tema de cómo se sigue manejando el asunto del COVID sigue siendo la noticia principal. Sí. El manejo, los ángulos que se le dan. Yo me estoy comprometiendo con los oyentes a hacer un comité donde van a haber distintos profesionales hablando del tema. Lo estoy planificando para la próxima semana, donde podamos ir en la línea de educar y de darle esperanzas a este país. Darle esperanzas al país es algo que se convierte en una meta bien difícil si te sales de las 3 recomendaciones principales que llevamos un año recibiéndolas y que ahora se enfatizan más. Las 3 recomendaciones principales sigue siendo: lávate las manos, uso de mascarilla y no salgas de tu casa. Nueva Vida 97.7 quiere, ¿verdad?, tener un desempeño responsable, contrario a lo que muchas veces, ¿verdad?, algunos piensan, de cómo le podemos dar esperanza al país, de cómo podemos calmar la enorme ansiedad que sigue creciendo sobre el país, con un grupo de profesionales que pueda presentarle a nuestra audiencia una línea, vamos a decir, diferente. Así que estén pendientes para la próxima semana, porque me estoy comprometiendo a establecer ese comité de profesionales que podamos discutir ese tema y que por lo menos haya un medio de comunicación en el país que le pueda decir algo distinto, que realmente produzcan ustedes ánimo, fortaleza, confianza, que el sentido de miedo y pánico desaparezca. Nadie le está dando esperanzas a este país, nadie. Y la clase médica principal a lo único que se aboca es: siga nuestras instrucciones principales, y todo el que difiera de eso es un irresponsable. Eso es lo que consistentemente se dice en todas partes. No sé si vieron la parte de prensa que Médicos por la Verdad Puerto Rico hizo una actividad este fin de semana. Sí, en la Plaza de la Libertad en Condado. Ajá. Y ya las partes de prensa nosotros las estamos viendo. Entonces, yo creo que cuando un pueblo se priva de prestar su oído a otras cosas, que es la recomendación de Pablo, y la recomendación bíblica es ¿cuál?
escudriñalo todo, retén lo bueno, desecha lo malo. Esa parte del consejo escudriñalo todo, pues yo veo que la mayoría de la clase médica en el país no sigue ese consejo. No miran qué está haciendo la medicina en otros países, no mira qué están haciendo otros colegas profesionales con su misma preparación académica, porque hay infectólogos, epidemiólogos, hay gente con doctorado en microbiología, hay infectólogos, hay de todo, que ven la cosa distinto y que tratan la cosa diferente. Entonces, tener gringolas y privarse de eso, a mí me parece que puede ser un error garrafal en el proceso. Y no sé, simplemente queremos presentar en este programa que estamos preparando para la próxima semana una información distinta, ¿no? Porque no sé hasta cuánto tiempo podamos seguir nosotros escuchando una sola línea de pensamiento. Así que nada, estén pendientes a la próxima semana de ese programa especial que yo estoy preparando. Y que sigan saliendo los datos de la gente que se recupera. Vimos este fin de semana a un Romero Barceló saliendo del hospital, recuperado, una persona bastante mayor. Sí, de COVID. Miguel Vázquez Deines falleció, una persona muy importante para mí en mi vida. Él fue el presidente de Triple S durante muchos años, pero no fue de COVID, él superó el COVID. Falleció por problemas por otras causas y los riñones y demás. Tenía casi 90 años también, pero lo sobrepasó en cierto momento. Y mira, yo creo que es importante resaltar también esas personas que se han levantado, que dieron la batalla y que están de pie y que, claro, siempre decimos, lamentamos las vidas que se han perdido y las que se siguen perdiendo. Para nosotros es mucha tristeza, muchísima tristeza. Pero por otra parte, también queremos llevar la esperanza de que si a ti te llega un diagnóstico, muchachos, yo no sé si ustedes se han hecho la prueba, pero te causa un poco de ansiedad porque los resultados te llegan por email. Entonces yo presumo que una persona que tenga síntomas está desesperada mirando ese email todo el tiempo si llega positivo o no. Mira, no, la gente se muere por dentro primero, porque estamos ya esperando el golpe. Sí. Y a mí me parece que debemos aprender a esperar el milagro en lugar de esperar el golpe. Y yo creo que esa idea que surge de traer este grupo de profesionales con esperanza del pueblo sería buenísimo, va a ser muy bueno. Me parece bien interesante, quiero hacer notar, ¿no? La presencia como observadores del Departamento de Salud en la manifestación de médicos por Puerto Rico, médicos por la verdad PR. Ajá. En condado, porque me parecía como medio tiránico. Me dio como cosa, ¿no? No porque ellos no puedan hacerlo, ¿no? Sino más bien porque, no sé, me olía como a eso, tú sabes, como a tiranía. Como déjame pararme aquí a ver si es verdad que van a decir a lo contrario a lo que nosotros decimos, ¿no? Y en efecto dijeron lo contrario a lo que el gobierno habla. Pero bueno, es importante escuchar a estos profesionales. Claro. Y en el medio en que lo vi reseñado, el moderador lo ilustró como algo increíble. Y eso me preocupó también, ¿no? O sea, es interesante cómo los medios tienden a proyectar y a creer absolutamente lo que el Estado dice, y los que piensan diferente de eso de manera pública, ¿verdad? Ventilan su desconfianza de esa información. Claro. Y eso es peligroso porque creo que la gente tiene derecho a acceder a toda la información. Así es. Estamos totalmente de acuerdo, Fernán. Y en una etapa, Moraima, oyentes de Nueva Vida, a casi un año, aunque otros países tienen protocolos de cómo trabajarlo desde el día 1, los síntomas de un COVID o de un posible COVID. Fíjate que ahora vienen días feriados. Este fin de semana fue un fin de semana largo. ¿Tú te imaginas que hubieses aparecido con síntomas de fiebre, de tos, de dolor en el cuerpo? ¿Qué tenemos a flor de piel? Que puede ser COVID, ¿no? ¿Qué recomendaciones hay de qué medicamento yo puedo tomar por si fuese COVID a un año de la enfermedad? Yo no conozco ningún protocolo que el Departamento de Salud haya anunciado o que la clase médica haya anunciado. Yo no conozco uno en Puerto Rico. No sé si ustedes que conocen a doctores en su ámbito de amistades le pueden comunicar uno de manera oficial del Estado. No hay ninguno. No. Hay otros países que sí lo tienen. Entonces,
¿Qué pasa? Que en un fin de semana largo tú no puedes conseguir a tu médico para consultarle. ¿Qué cosas a prima fácil tiene la gente para agarrarse, no? Entonces, yo creo que la cosa tenemos que ir levantando la voz en ese sentido, porque a un año que no haya absolutamente nada, para mí, yo siendo médico me sentiría bastante avergonzadito. Yo un año después, decirle a la gente el mismo mensaje, exactamente el mismo mensaje, un año después. No salgas, lávate las manos, ponte mascarilla. No ha cambiado el mensaje, no ha cambiado. Yo no estoy diciendo que no lo hagamos, gente. Usted siga haciéndolo. Sígalo haciendo, no 100%, 1000%. Pero ese es el único mensaje. No tenemos nada para darle a la gente. Una de las cosas que plantea este grupo de doctores y otros doctores de los que hemos tenido acceso a sus comentarios y que están libremente corriendo por la internet, es que sí, existen medicamentos para esos primeros 3 días que son claves, que haya un ataque a ese virus que no le permita apoderarse del sistema, porque cuando se apodera de nuestro cuerpo y particularmente inflama los pulmones y las vías respiratorias, se convierte en lo peligroso que es. Como cualquier enfermedad, donde hay infección de pulmones y vías respiratorias, como la pulmonía, como otras condiciones que nos pudiesen amenazar la vida. Entonces, ese punto yo creo que es demasiado importante que profesionales del campo que piensan distinto y que tienen el mismo título de doctor, tienen la misma preparación académica, también puedan plantear esos puntos de vista, porque no son animadores de radio como nosotros, son profesionales de la salud, que conocen de salud, ¿ok? Y que han estado, muchos de ellos, sí trabajando con pacientes del COVID. Sin miedo alguno. Van y trabajan con ellos. Exacto. Hasta les visitan a sus casas. Exactamente. Y se exponen a que se levanten en contra de ellos, porque eso es lo malo también. O sea, tú no puedes dar una idea diferente porque se levantan contra ti. O sea, tú no puedes expresar lo que tú llevas por dentro, lo que has aprendido, lo que has puesto a prueba, lo que es evidencia, porque se levantan en tu contra. Y aún así, ellos siguen ayudando, dando la mano, no importa qué. Y lo interesante del caso, fíjate como aún a nosotros, yo no sé ustedes, yo soy bien transparente, trato de ser lo más transparente con la gente que puedo. Hablar del tema es difícil. Porque allá afuera tú sabes que de cada 10 que te están escuchando, tú puedes tener las 6 que te están diciendo al saque: tú estás siendo un irresponsable, tú no estás siguiendo las líneas, hay que hacer lo que las autoridades dicen que se haga. O sea, cuando tú sabes que en un momento dado, esa es la consigna todavía de más del 50%. Tú sabes que estás hablando en un ambiente hostil, en un ambiente cerrado, donde parte de ese pueblo no quiere escuchar, porque la bandera de quien tiene la autoridad de la información, que es la clase médica, está diciendo, eso es falso. Eso fue lo que dijo Víctor Ramos, el presidente de la Asociación de Médicos. Él dijo 2 cosas bien importantes. No solamente los llamó irresponsables, él dijo que había que haber consecuencias de esa irresponsabilidad de colegas médicos como él. ¡Wow! Consecuencias. Así está en la prensa, así lo leí yo en la prensa este fin de semana. Entonces, cuando tú ves que ese es el ambiente, tú sabes, es como cuando tú estás en un país comunista donde predicar, exacto. te juegas la vida. Claro que sí. Sí. Es igual, es exactamente igual. Decir la verdad del evangelio, predicar la verdad de Dios, se convierte en una amenaza horripilante para tu vida y para el que pretenda hacerlo. Fíjate qué interesante. Esto es un tema de salud donde la mayoría ha creado exactamente el mismo ambiente. Exactamente el mismo ambiente. No se salgan de la línea, porque cualquier cosa que le puedan decir a la gente es irresponsable, amenaza su vida, y ustedes hay que sancionarlos. O sea, ustedes tienen que pagar las consecuencias por atreverse a siquiera levantar una bandera de pensamiento diferente. Eso es un sistema totalitario. Sí. Totalmente, sí. Un sistema totalitario que poco a poco comienza a crecer, porque nosotros hasta sentimos un poquito de nervios hasta hablar del tema. Yo no sé ustedes, pero yo sí. ¿Ok? Esa es la verdad. Por eso, valentía es ir por encima del miedo. Por eso atreverse a hablar es atreverse a hablar en el momento donde la gente no quiere escuchar. Porque cuando este tema de salud pase, yo les garantizo que va a llegar un tiempo, y yo creo que esta es la parte más importante que estoy diciendo,
va a llegar un tiempo en que lo más peligroso no va a ser un tema de salud, lo más peligroso va a ser un tema de fe, lo más peligroso va a ser predicar a Cristo, lo más peligroso va a ser predicar el evangelio de Jesucristo y decirle a la gente, ustedes necesitan salvación. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitan venir a Cristo si quieren vida eterna. Ese mensaje va a ser un mensaje peligroso, desagradable por la mayoría de la sociedad. Porque el evangelio es una verdad de Dios donde no se le aplaude la conducta a todo el mundo. La sociedad está estableciendo una conducta donde se le aplaude todo a todo el mundo. Cuando vayas a predicar el verdadero evangelio de Jesucristo, vas a tener que pagar con tu vida. Y nosotros ahora tenemos un equivalente, pero en temas de salud, en un tema de salud. Pero lo mismo que ustedes están viendo, el que diga eso, hay que quitarle la licencia, tiene que tener consecuencias. Va a ser exactamente lo mismo a los que predicamos la verdad, decir a esa gente hay que callarlos. Sí, y pudiéramos inferir que esto es como la punta de lanza hacia allá. Totalmente. Ayer yo estaba en un fast food de estos, de los miles que hay, con Chachi y los nenes míos, y la cosa es que, hablando ¿no? del ambiente de países comunistas, pues nos metimos allí. Gente, en ese fast food éramos los únicos. Y eso nada más te da como un aire de uy. Pero segundo, por primera vez en mi vida en ese lugar, en ese fast food, el aire acondicionado lo apagaron. Wow. Porque es que no pueden pagarlo. Exacto. Se lo tienen apagado y si quieres comer allí, tienes que comer así comimos. Y yo decía, ¿en qué país estoy yo viviendo? O sea, y de repente pues la mayoría está en el mismo coro. No, bueno, esto va a pasar y ya mismo viene la vacuna y todos seremos felices otra vez y todos volveremos a la normalidad. Y yo digo, wow, esto, o sea, nos estamos acostumbrando a una cosa muy, muy peligrosa, ¿no? Digo, otra vez, como tú dices, digo esto y me da un poco de... Pero es que tengo que decirlo porque si no voy a explotar, tú sabes. Y yo decía, esto no es Puerto Rico, esto es el país que tenemos hace unos cuantos meses atrás. No. Qué cosa más horrible. Y todo el mundo calladito, relax, tú sabes, sí. Incluyéndome. Nos sentamos, comimos con aquel calor que hacía allí. O sea, señor amado, ¿qué es esto? Sí. Pero bueno, terminamos de comer y nos fuimos y la vida continúa, ¿no? Pero bien extraño lo que estamos viviendo, tú sabes. Yo agradezco a los que se nos acercan. Yo tuve el privilegio de predicar en la iglesia del doctor Nelson Torres ayer en Caguas. Y luego del culto se te acerca mucha gente que te dice, les quiero agradecer. Salúdame a Fernán, a Moraima. Y Juan, les agradezco el programa que están haciendo. Me gozo del contenido del programa. He aprendido con ustedes. Mi mente ha cambiado escuchando en ruta. Y te dan todos estos testimonios hermosos de lo que Dios hace, porque quien hace es Dios con todos los recursos que Él nos ha dado en esta emisora. Y el mensaje está calando y está calando profundamente. Y siempre está este sector que va en crecimiento, porque tienen oídos prestos, ¿no? A decir, lo analizo todo, retengo lo bueno, desecho lo malo. Y yo lo menos que le pido a un oyente, antes de insultarme, antes de desearme lo peor, hay una doctora que hemos estado intercambiando información vía el inbox de la emisora, una doctora de este país que piensa muy diferente y que está en la línea del Estado, que decidió bloquearnos porque ya dijo no más. Y lamento mucho cuando un sector de la clase médica, cuando tú estás compartiendo información con altura y con respeto, llega un momento en que dice no más. Porque pudiese estar perdiéndose de aprender mucho. Yo creo que cuando hay otros médicos que te llevan experiencia, hay que prestarle oído a los veteranos. Y la información que he estado compartiendo es noticia de veteranos en el campo, ¿no? Yo creo que ninguno nos podemos privar de exponernos. Es un consejo bíblico, de hecho. Así que estén pendientes, gente. Nosotros lo hacemos con temor y temblor, créanme, con mucho temor y temblor. Son muchas las cosas que pueden estar en juego, pero me ocupa la salud de este pueblo que cada día a nivel emocional es peor, donde los ataques de pánico se han disparado, el suicidio se ha disparado y tanta cosa se ha disparado, que yo creo que nosotros tenemos que empezar a considerar otra información también. Un comentario rápido que quisiera hacer es que yo nunca había prestado atención a ninguna serie de Netflix. Sí.
hasta que me topé con la valla, porque había mucha gente que hablando de la valla, ¿no? Entonces me planteo, sin entrar en las profundidades de lo que contiene, me planteo otra vez la pregunta clásica: ¿qué vino primero, todo esto que estamos viviendo y luego una serie como esta? ¿O es que alguien ¿me entiendes? O sea, sí. Tú ves eso y dices, eso es lo que estamos viviendo. O sea, qué cosa más extraña. ¿Alguien le sopló eso antemano y produjeron esa serie? ¿O cómo es que esto sucede? Y no es la primera vez que vemos, ¿no? En las películas y en las series, cosas que son como paralelas al mundo real, que de repente parecen fantásticas, pero de repente empiezas a darte cuenta de que sí, se empiezan a desatar. Y es bien, suena fantástico, tú sabes, pero es así. Este tema hay que seguir hablándolo, Fernán. Quiero hablar con Gustavo Vélez cuando lo tengamos posiblemente esta semana. Este tema, gente, está causando pobreza. Este tema, los restaurantes los han reducido un 30%. Sí. Sin evidencia científica, tanto que le exige el colegio médico. Háblenos con evidencia científica. Ustedes también tienen que hablarle al pueblo con evidencia científica y no la tienen. ¿Cuántos empleados están en la calle porque el restaurante ahora recibe un 30% de capacidad? O sea, ¿cuál es el impacto en esa gente que no cualifica para ayudas de gobierno y que no van a poder pagar su casa, el carro, etcétera? Y que están pidiendo un paso atrás en la orden ejecutiva. Sí. O sea, quiero decir, las voces, ¿verdad?, que están en medio de este asunto, están pidiendo que retrocedamos en la orden ejecutiva. O sea, que puede ser todavía peor. Claro. Ajá, y aparte del %, los restaurantes que están cierra y abre, porque alguien da positivo. Sí. Cierra y abre. Yo conozco un restaurante que está todo el tiempo cerrado porque alguien dio positivo y le obligan, ¿verdad?, a cerrar. Y es bien fuerte, claro, esto... Yo no sé si los protocolos siguen siendo igual, si por cuánto tiempo se cierra, no sé, pero esto es una cadena, Sí, totalmente. Yo le quiero pedir un favor ahora a los enfermeros y enfermeras que escuchan Nueva Vida, y si hay algún doctor que se atreva, que lo haga. Yo tengo una sola pregunta bien sencilla, demasiado sencilla. Nos han informado en los últimos días que tristemente enfermeras han seguido muriendo. Sí. Mi pregunta es sencilla. Desde que aparecen los síntomas, ¿cuál es el protocolo de tratamiento? Para que tengamos una enfermera que perdió la vida, tuvo que haber presentado síntomas, ¿no? Fiebre, malestar, tos. ¿Qué se le empezó a suministrar? Colegas enfermeros, si me pueden decir cuál es el protocolo. Porque yo le pregunté a la doctora, si yo llego a la sala de emergencia con COVID, y usted es mi doctora, ¿cuál es el protocolo de trabajar conmigo? ¿Y qué te contestó? Absolutamente nada. Lo que están dando son cosas over the counter. O sea, no me contestó de que omitió la contestación. Me contestó que cada caso es distinto y que todavía no hay nada establecido. Que yo sepa, lo que se está dando es over the counter. Vitamina C, lo que consumimos a diario. Zinc. Pero yo puedo llegar allí con los pulmones bien inflamados. Yo puedo llegar allí con mis vías respiratorias obstruidas. Y hay medicamentos para bregar con eso. Fíjense que estoy haciendo una pregunta a la clase médica esta mañana y cierro con este comentario. Si cualquiera de nosotros llega a una sala de emergencia, porque Melissa Mojica hace un mes dijo que cuando ella llegó positiva de COVID con síntomas, ¿lo leímos o no lo leímos? En su página de Facebook, que la recluyeron en un cuarto por 2 días solamente con acetaminofén. Ese es el protocolo todavía. ¿Cuánto hace que Melissa Mojica dijo eso? ¿Hace un mes? No hace un mes todavía. ¿Verdad que no hace un mes? Un año después, en serio. Puedo entender entonces que si no tienen 0 herramientas en las manos, el único mensaje que tengan es: no salgan de su casa, porque nosotros los médicos no sabemos qué hacer con ustedes. Esa es la premisa. Eso es lo que yo puedo deducir lógicamente, inteligentemente. No salgas de tu casa, porque si tú te me enfermas, paciente, cuando tú llegues donde mí a emergencia, yo no sé qué hacer contigo. Estoy preguntando si eso es así. Estoy haciendo una pregunta y me encantaría que los enfermeros y enfermeras que escuchan Nueva Vida, si ustedes salen infectados de COVID con síntomas, ¿qué medicamentos le dan? ¿Cuál es el protocolo, las dosis, las veces al día? ¿Cuál es el protocolo para quitarles esos síntomas?
¿Qué hacen con ustedes? O también los aíslan hasta no sé cuándo. Estamos en un año del COVID. En enero es un año del COVID. Hoy es 30 de noviembre. Sí, ya a estas alturas estábamos hace un año escuchando cosas que estaban pasando en China. Exactamente. Acá llegó en febrero, marzo, pero correcto. Hace un año. Si esa pregunta, o sea, es que cuando yo recibo un bullet, que espero no recibir ninguno de la prensa, pero que perdimos una enfermera más o un enfermero. Eso es muy duro, muy duro. ¿Cómo lo trataron? ¿Qué medicamentos le dieron? Yo quiero saber. Yo soy un ciudadano que quiero saber, porque yo no soy enfermero o enfermera, pero puedo ser un candidato, a cualquiera nos puede dar COVID. O sea, en los hospitales, ya hay otros médicos que me han dicho qué hacer y que yo confío en ese consejo médico. Pero esos consejos no están disponibles para la población general. Nosotros nos convertimos en unos, vamos a decir, privilegiados, de empezar a atacarlo desde el día 1. Esa es la pregunta, yo tengo esa única pregunta. Si usted trabaja, usted está en el frente de batalla y usted es un paciente con síntomas de COVID, ¿qué sus colegas médicos le van a dar, enfermero o enfermera? ¿Cuál es el protocolo para usted que está en la línea de fuego primera? ¿Qué medicamentos? El nombre, las veces al día, ¿por qué? Porque yo creo que esa es una información que el público debe tener. Nos corrimos de tiempo esta mañana. Es que el tema apasiona, sí, porque es el tema del momento. Interesante e importante. Demasiado importante. Y triste a la vez que sigan, ¿verdad?, partiendo vidas, que lo han dado todo, porque desde el día 1 hay enfermeras y doctores que han trabajado aún doblando turnos. Y eso es muy duro. Así que lamentamos las pérdidas, no solo del sector médico, sino todos los que siguen perdiéndose. Si la voz no se levanta, que vaya en una curva distinta, no nos van a dar razones. Si todos somos calladitos y está bien lo que ustedes digan, eso es, vamos a tener peores problemas. Sin duda alguna. Sí. Son las 6:35, nos reímos un ratito, en breve viene por ahí don Seferino, es lo próximo.